Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestros 10 minutos con Jesús en este domingo, día en el que nos juntaremos todos en la Santa Misa y rezaremos unos por otros. La gran familia de 10 minutos, ya más de 10.000 personas en todo el mundo, vamos a rezar y vamos a escuchar el Evangelio. Un Evangelio aparentemente sencillo, pero lleno de detalles sorprendentes. Se trata de la curación de un sordomudo. Jesús había curado muchas veces enfermos y con enfermedades aparentemente más graves, pero en este caso el Evangelio da muchos detalles que sorprenden. Por ejemplo, nos especifica muy claramente el lugar. Jesús dejó Tiro, pasó por Sidón, camino de Galilea, atravesando la Decápolis, y allí le presentaron un sordo. Y dos detalles sorprendentes. El Señor le aparta de la gente a un lado, mira al cielo, suspira y le dice, Efetá, es decir, ábrete. Como siempre, Jesús, en nuestra oración pretendemos llegar a tu corazón. No es solamente saber lo que hiciste, sino que queremos saber qué te pasa. ¿Qué está pasando en tu corazón cuando haces esos gestos? ¿Por qué miras al cielo? ¿Por qué suspiras? ¿Por qué dices Efetá, que en hebreo, en arameo significa ábrete? ¿Por qué el evangelista quiso recoger estos detalles? Qué curioso que el Señor suspira, es una reacción emocional, un suspiro de pena, un suspiro de tristeza, de compasión. Y llama la atención porque normalmente nosotros, ante las personas que son un poco sordas, que están un poco, como se dice, tenientes, no solemos tener demasiada compasión. Más bien lo contrario, tendemos a enfadarnos con los que no oyen bien. Mamá, es que no escuchas. O abuela, ya te lo he dicho 3 veces. Y nos cansamos y nos irritamos de tener que repetir una y otras veces lo mismo. Cámbiate las pilas, es que ese aparato no funciona. El Señor, sin embargo, le mira y se compadece. Hay que compadecerse, porque una persona sorda es alguien que vive completamente aislado. Puede estar rodeado de gente, pero se siente solo. El abuelo que no oye o la abuela puede estar rodeada de todos sus hijos, de todos sus nietos, que están charlando, que están alegres, que están contando sus cosas, cada uno las anécdotas del día a día, mientras comemos en casa de los abuelos, pero ella se siente sola porque no oye, no entiende, no sabe lo que pasa y nadie se digna a explicárselo porque no da tiempo. Habría que estar repitiéndoselo todo constantemente. Así que se siente sola. No escucha, no puede entrar en comunión con los demás. Y si además eres sordo desde el principio, entonces si nunca has escuchado, tampoco puedes hablar, tampoco aprendes a hablar bien, eres un sordo mudo. Y Cristo se compadece. El Señor sufre con nuestros sufrimientos, nunca es indiferente a nuestros problemas. Dice Isaías, es que Él tomó nuestras flaquezas, Él cargó con nuestras enfermedades. Así que el Señor suspira. Y luego el evangelista recoge la palabra en arameo, Efetá. Qué pocas palabras se recogen en el idioma original con las mismas palabras que pronunció Jesús. ¿Tenemos alguna? Abba, cuando está en el huerto de los olivos. Amén, que dice el Señor, o ese famoso Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en esta ocasión, que no parece tan solemne, sin embargo, parece que el Evangelio nos quiere dar a entender que ahí está pasando algo mucho más grande. Esa sordera que Cristo está queriendo curar y que le hace suspirar de tristeza, no es una sordera solamente corporal, es una sordera espiritual. Es una incapacidad de escuchar a los demás, de preocuparse de los demás. Es la incapacidad de conectar
de verdad, verdaderamente, con los problemas, con las alegrías, con las tristezas de las personas que tenemos a nuestro lado. Es la tentación de encerrarnos solo en nuestras cosas, sin preocuparnos verdaderamente de las personas que nos rodean, sin implicarnos en sus vidas. Es también no escuchar a Dios. Es esas vidas que viven, digamos, de puertas para abajo, que viven a ras de tierra, que no son capaces, personas que no son capaces de elevar su corazón a Dios. Y el Señor mira al sordo y nos ve tan aislados, tan egoístas, tan a veces preocupados de cosas tan pequeñas, tan incapaces de orar, de escuchar a Dios, y le da pena, claro que le da pena. Y entonces suspira. Estaba acordándome que en una ocasión San José María fue a predicar un curso de retiro. Y en la casa de ejercicios donde lo iban a hacer, resulta que en la entrada tenían un águila. Era un águila viva y la habían metido en una jaula. San José María la vio y cuenta que sintió mucha pena, porque aquel animal magnífico estaba triste, estaba casi desplumado, porque las águilas no están hechas para ser enjauladas, sino para volar y mirar al sol cara a cara. Esa es la pena del Señor, que mira al cielo y suspira. Y entonces le dice al sordo, y nos dice ahora a cada uno de nosotros: tú, Señor, en esta oración nos dices, Efetá, ábrete, ábrete de verdad. Porque cuando no sucede eso, cuando no nos abrimos, fíjate, dice el Papa Benedicto, nos falta una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, queda limitado de un modo drástico y peligroso el radio de nuestra relación con la realidad en general. El horizonte de nuestra vida se reduce de modo preocupante. Cuando no somos capaces de escuchar a los demás, de verdad, cuando no somos capaces de escuchar a Dios, nuestras vidas se vuelven pequeñas. Esas personas encerradas en sus propias preocupaciones, incapaces de escuchar, incapaces también de hablar cosas grandes, con conversaciones pequeñas, críticas, calumnias, juicios, cotilleos, murmuraciones, comentarios bajos, propios de personas sordas y mudas. Efetá, ábrete, dice el Señor, ábrete, nos va a decir hoy cuando vayamos a la Santa Misa. Nos está hablando de algo grande. Cristo nos invita hoy a abrirnos de verdad a los demás, de preocuparnos verdaderamente por los otros, de aprender a escuchar, de aprender a pasar tiempo con las personas que nos rodean, sin prisas, sin interrupciones, dejando que la gente nos vaya abriendo el corazón, escuchando sus cosas, que a veces son sencillas, a veces nos pueden parecer tontas, pero hay una vida detrás, hay un corazón detrás. Ábrete, ábrete a los demás, ábrete a tus hermanos, no te encierres en tus cosas, no te encierres en tus preocupaciones. Ábrete, y ábrete también a la palabra de Dios. Aprende a escuchar a Dios, aprende a gustar la palabra de Dios, aprende a tener oídos para Él. Y después podrás hablar las palabras de Dios. Qué bonito. El Señor le dice, Efetá, ábrete. Le toca con sus dedos en los oídos y luego con un poco de saliva le toca en la lengua. Aquel hombre comienza a escuchar y va a ser capaz de hablar a los demás de Dios, de anunciar el Evangelio. Me viene a la cabeza la vocación del profeta Jeremías. Él es enviado por Dios, por Yahvé, a anunciar su palabra y se queja. Dice, mira que no sé hablar, que soy demasiado joven. Pero el Señor le dice, no te preocupes, no digas soy demasiado joven. Mira, tú irás a donde yo te envíe, dirás lo que yo te pida, no temas, porque yo estoy contigo. Y cuenta el libro de Jeremías. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. En este domingo, Señor, te pedimos
ser capaces también nosotros de escuchar ese efetá, ese ábrete. Haz, Señor, hoy en nosotros el milagro que hiciste en aquel sordomudo. Ayúdanos a abrirnos verdaderamente a las personas que nos rodean, a las personas que nos necesitan, a las personas que nos quieren. Y ayúdanos, Señor, también a abrirnos a tu palabra, que hoy te escuchemos verdaderamente cuando vayamos a misa y cuando te recibamos en la comunión, ahí, en el silencio de nuestra alma, que nos abramos a ti, que nos abramos a tu palabra. Se lo pedimos a la Virgen María. Ella escuchó, vaya que sí escuchó las palabras del ángel, y desde entonces no dejó de escuchar tus palabras, Señor, cómo te miraba, cómo te escuchaba. A ti, Madre nuestra, te pedimos que se haga hoy realidad el milagro del sordo, de aquel sordo mudo, efetá. Jesús, que nos abramos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.